Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara, quien es precandidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, Michelle. Bien, el primer programa que hacemos ya con el precandidato oficial a la presidencia de la República, el doctor Guido Gómez Mazara. Doctor, la iniciativa, o sea, olvidémonos del tema de hacia atrás, la iniciativa y el momento en el que usted decide participar con una posición como esta, en este momento de la historia dominicana, como candidato a la presidencia, ¿a qué se debe y cuál es su motivación? Ok, primero gracias por la invitación. Fíjate, el proceso político dominicano de los últimos 40 o 50 años ha tenido como característica un desarrollo arrítmico del país. Cuando tú lees las estadísticas fundamentales respecto a la democracia dominicana, en las últimas 3 décadas, te darás cuenta de que tenemos un proceso económico de crecimiento, un avance institucional, pero el nivel de inequidad social se sigue profundizando. Este año, en el año 2023, la República Dominicana, 10% de los que más ingresan representan el 55% del PIB. Y si tú haces un cuadro comparativo con 25 años atrás, cuando el 10% de los que más ingresaban representaban el 33% del PIB, te darás cuenta de que la democracia dominicana es una democracia con unos niveles de desigualdad social sin precedentes. Y en esa dirección yo vengo de un partido político original, el PRD, donde el líder histórico de nuestra organización, el doctor Peña Gómez, fue un político muy propenso a insertar a los sectores históricamente excluidos. Cuando tú dices, la democracia dominicana superó el autoritarismo, el militarismo, la persecución, qué bueno, pero te das cuenta que hay un amplísimo nivel de desigualdad. Por ejemplo, el último informe que hace el Ministerio de Economía de esta gestión, de mi buen amigo Pavel, estableció que en la República Dominicana hay 2,9 millones de personas técnicamente pobres. Y que es la primera vez que ya el sur no es el lugar más pobre. Sigue siendo pobre, pero esa pobreza extrema se trasladó en un 34% al Gran Santo Domingo. Frente a eso, yo siempre he sido una persona que cree que las políticas públicas tienden a ser efectivas cuando mejoran el nivel de vida de la gente. Y un partido con esas características, con una base social y popular, que el país la conoce perfectamente, siento que en la actual coyuntura necesita a un candidato presidencial que por el voto popular llegue a la presidencia de la República y desde el gobierno le dé una razón y un ímpetu de carácter social a la gestión democrática. Por eso nosotros hemos planteado hacia el interno del partido una propuesta de carácter presidencial y que esperamos que el próximo 1 de octubre sea validada por la mayoría de los compañeros y compañeras. Escuché un programa, una participación suya, donde hablaba de su origen, de su familia y de lo importante de cómo se siente con su formación para poder haber tomado esta decisión. ¿Cómo influyeron todos estos valores o principios que usted conversaba en esto? Háblenos un poquito de eso para que la gente que no conoce esa parte de Guido Gómez que pueda comenzar a verla. Mira, yo soy el producto de una generación que post-ajusticiamiento de Trujillo, la mayoría de la juventud dominicana se vinculó a una causa política determinada. Siento que la figura de mayor impacto para esos jóvenes fue Manolo Tavares Justo. Y mi padre, que viene de una tradición obrera en el este del país, se vinculó a esos primeros esfuerzos porque vio a su padre, mi abuelo, que en las primeras huelgas cañeras en el este del país, en el año 1942, generó en el espíritu del hogar una sensación, una sensibilidad por esos temas de carácter social. Mi madre también llegó a la guerra civil en un gesto de solidaridad para las fuerzas constitucionalistas, y aunque eran los dos de San Pedro, realmente consolidaron su relación post-Guerra de Abril. Y en esa dirección se casaron, y en el interregno entre Guerra de Abril, matrimonio de mi madre y mi padre, nosotros tuvimos un acontecimiento familiar estremecedor. Mataron a mi tío, Orlando Mazara. Entonces, esos elementos fueron los que condujeron
a que en mi casa siempre existiera un ambiente de la política. Cuando mis amigos estaban, por ejemplo, en la esquina del barrio, yo nací en un sector popular que se llama Ciudad Nueva, jugando béisbol de la pared, mi mamá me combinaba a leer Over, de Mario Aristi, por ejemplo. Y un libro que en mi época inicial me estremeció muchísimo, que se llama El masacre se pasa a pie, de Freddy Pastor Castillo. Entonces, yo siempre generé un nivel de sensibilidad. Cuando mi padre lo asesinan, mi madre se queda en lo que se llamó en el año 1974 el Acuerdo de Santiago, que era una asociación de partidos políticos que postulaban a Antonio Guzmán y a Elías Wessing. No pudieron ir a elecciones, pero yo vi en mi casa a Peña, a Jacobo, a Antonio Guzmán, y eso de una forma u otra me condujo a asociarme directamente a la política. Además, mi formación inicial es jurídica. Aunque después me fui a los Estados Unidos a un programa de estudios en Urban Policy and Management, pero siempre estuve muy asociado a la política y a los medios de comunicación. Y cuando el doctor Peña Gómez me envió a estudiar, regresé y ya me incorporé oficialmente al partido. Siempre tuve una militancia. Y esos elementos fueron lo que de una forma u otra, aún sin yo querer, fueron generando un condicionamiento para que yo participara en la actividad política. Cuando uno decide hacer esto, uno de una forma u otra uno cambia y uno tiene que planificar su forma de ser, su forma de trabajar, su forma de hablar, sus posiciones, porque ya uno tiene una posición nacional. ¿Qué tanto trabajo le ha dado todo esto? Sobre todo sin poder establecer diferencias. Por ejemplo, una cosa es hablar de los valores de Guido Gómez y de dónde viene, y otra cosa es establecer diferencias entre los riquitos y los riquitos y los pobrecitos, o entre los blanquitos y los negritos. O sea, todo esto usted lo ha sabido manejar y usted está estableciendo, o es para capitalizar cierta población que está en este sector. No, déjame decirte una cosa, Michelle. Las personas que alegan eso respecto al cuerpo de mis propuestas políticas, yo también quiero aprovechar la oportunidad. Yo fui una persona que fui a un espacio de formación educativa privada, tanto en la fase inicial, intermedia como superior. Yo soy egresado de colegios, ¿verdad? Y de una universidad privada. Ahora, ¿qué produjo eso? Pero usted ni está mal económicamente, ni nunca lo ha estado, pero su mamá vendía fritura y lo escuché diciendo que su mamá vendía fritura. Mi abuelita, mi abuelita. Y usted estaba orgulloso de eso. Sí, entonces, hay un origen en el que usted puede, de una forma política, tocarlo. Sí, lo que pasa es que los temas de sensibilidad respecto a aspectos fundamentales de la vida no están literalmente asociados al origen de clase. Es que yo pienso que mucho del discurso de las izquierdas en América Latina han generado un monopolio de la sensibilidad y la pobreza. ¿Quién ha dicho que tener una extracción económica buena significa excluirse de los temas fundamentales del país? E inclusive yo te puedo decir que las figuras paradigmáticas del pensamiento dominicano desde la época de su fundación hasta la fecha, en términos de pensamiento liberal, no han sido personas de origen humilde. Ni lo fue Duarte, que es un paradigma, un referente, pero también post-Trujillo, las dos figuras fundamentales que alcanzaron algún nivel de representación en este país eran el coronel Fernández Domínguez y Francis Camaño, hijos de dos militares trujillistas. Que estaban bien. Que en un momento determinado asumieron una postura histórica importantísima. Ahora, en el caso específico mío, cuando yo apelo a los temas de desigualdad y de pobreza, no significa que yo estoy activando el circuito de la distancia social entre los pocos que lo tienen todo y los muchos que no tienen nada. Yo lo que sí creo es que el nivel de estabilidad democrática en países como los nuestros, y es un fenómeno de la región, ha obedecido a que para muchos la democracia ha significado un profundo proceso de empobrecimiento. Y por eso cuando la democracia no ha presentado respuestas importantes, la gente siempre aplaude a un vengador social. Y te hago un resumen. Bueno, en Perú había un partido muy estable, no ahora, hace 25 años. Y ese partido llevó un candidato, Alan García, que no resolvió los problemas fundamentales de la gente, y la gente miró a un vengador social. Muchos le llaman outsider. Fujimori. Fujimori era eso. Bien. Cuando la gente habla ahora de un vengador social, no, pero que en Perú se expresó hace muchos años. En Estados Unidos, el éxito de Bill Clinton fue el resultado de que una persona del sector privado, Rose Perot, se presentó de candidato, los partidos tradicionales republicanos y demócratas se vieron estremecidos y eso facilitó el éxito.
para que tú veas que un sistema tan estable como el norteamericano también vino un outsider. Y cuando tú le pasas balance a toda América Latina, ¿qué era Chávez? Chávez era una respuesta a la incapacidad de la clase política venezolana de resolver los problemas de la gente. Y comienza a seguir. ¿Usted cree que los colombianos votaron por Petro porque eran de izquierda? No. La gente votó por Petro porque el modelo tradicional se agotó. Y los resultados electorales recientes están muy frescos en la memoria de las personas. Tú te darás cuenta de que hay una vocación de que los pueblos, cuando sienten que la desigualdad social y la pobreza le toca la puerta, vota por figuras alternativas. Y yo lo que estoy diciendo en mi partido, un partido con una tradición popular, vamos a hacer los ajustes de lugar. Vamos a propugnar por políticas públicas que mejor distribuyan la riqueza para que los dominicanos y las dominicanas no sientan que la democracia es un sistema incapaz de garantizarle que la gente ande por la calle con tranquilidad. Eso es lo que yo he dicho. Qué bueno que usted toque el tema desde ese punto de vista. Y primero, internacionalmente, la experiencia de esos hombres que piensan como usted, de que puede llegar una ideología diferente, un cambio diferente, lo han logrado dentro de un partido de los de esta estructura. Porque, por ejemplo, en el caso suyo, ahora usted es precandidato y tendrá que ganar una candidatura dentro de un sistema de partido normal. Y lo otro es, ¿cómo establece usted no es, su partido está en el gobierno, pero usted no es funcionario del gobierno? Por lo que usted tiene que hacer oposición dentro de su propia organización y tal vez capitalizar no las diferencias sociales de clase, sino los que le fue bien con su partido o los que le fue mal. Pero mira lo que pasa, Michelle. Yo ratifico frente a ti que yo hago propuestas rectificadoras y transformadoras desde el punto de vista de la política pública. Es que yo tengo punto de coincidencia con el gobierno. Yo quiero decirlo. Mira, cuando el gobierno en política macroeconómica le dice a la sociedad dominicana... ¿Usted no juega muy pesado? No. Te puedo explicar eso. Mira, cuando yo digo, bueno, las políticas en materia macroeconómica que le generan al gobierno dominicano vía Banco Central preservar 14 mil millones de dólares como reserva, es una acción positiva. Cuando yo veo que el gobierno dominicano, este gobierno de mi partido, recompra Refidonza, yo pienso que es una acción positiva. Cuando en términos de política social el gobierno invierte 84 mil millones de pesos en los pobres, las políticas de subsidio, yo estoy de acuerdo con eso. Cuando el gobierno dice, por ejemplo, mira, yo voy a designar a Miriam Germán Brito, que es una persona independiente, para impulsar ese proceso de transparencia en la sociedad, yo estoy de acuerdo. Fíjate que yo estoy de acuerdo con esas cosas. Ahora, hay visiones del gobierno que yo tengo diferencias. Te doy dos ejemplos de sentido común que no generan ningún tipo de crispación. Yo tengo una experiencia familiar, porque un primo muy querido, hace más de 25 años, entró al mundo de la discapacidad por un accidente. Y yo, por ejemplo, tengo mis grandes críticas al modelo educativo dominicano, al de antes y a este, de que cualquier ciudadano en este país de extracción popular que tenga un hijo con una discapacidad, el sistema escolar tradicional no lo incorpora. Hay que ir al ICAIT y esperar 8 meses a ver si le dan algún tipo de seguimiento. O sea, yo creo que un gobierno que tiene una sensibilidad por los temas de la gente tiene que diseñar políticas públicas en esa dirección. Mira, eso no es un tema de la gran discusión nacional, pero es un tema importante. En ese mismo orden. Tú tienes experiencia en el sector salud. Yo lo doy solo como ejemplo. El modelo de inversión en América Latina del sector salud es 5% del PIB. Aquí es 1.9%. Y lo voy a poner en un tema que no es materia de discusión. Las enfermedades mentales en el país. Aquí solo existe un hospital exclusivo que tiene 24 camas de capacidad. Está en Secanot, que maneja el área de la salud mental. En los otros hospitales hay unidades de atención para gente con padecimiento de salud mental. Capitalización. Pero, entonces tenemos un problema estructural. Del 1.9% que se invierte en el sector salud, ni 1% se dedica al sector de las enfermedades y la salud mental. O sea, eso es un tema que tiene que conducirnos a nosotros a sensibilizarnos. Mira cuál es el problema. A veces los políticos creemos que los problemas que uno entiende son los problemas de la gente. No, más allá del discurso nuestro, los problemas de la gente están ahí en el día a día. Y yo creo que desde un partido con las características nuestras se puede impulsar una agenda en esa dirección. La gente dice que yo soy muy duro con el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que yo, donde he sido duro con la oposición, y ahí están los resultados. Cuando los compañeros de mi partido estábamos todos en la oposición y había que someter a Jean Alain, lo sometí yo.
Cuando había que hacerlo con Gonzalo, lo sometí yo. Cuando había que hacerlo con Donald o cualquier tipo de persona, yo asumí una postura pública que el país la conoce perfectamente. Eso sí era duro. Ahí mis compañeros a esa dureza no me acompañaron. Yo hice lo que tenía que hacer por convicción. Entonces, cuando yo hago críticas al partido y digo, por ejemplo, señores, nos pasamos toda una vida cuestionando las políticas de endeudamiento. Hicimos críticas, ahí están los videos. Bueno, el gobierno de mi partido durante la gestión actual, 27 mil millones de dólares en deuda. Eso significa que en el presupuesto nacional estamos pagando 21 mil millones de pesos en intereses. Y tú me dices, ¿y eso no fue una obligación por el tema de la pandemia? No, eso tiene que ver con la concepción que se hizo respecto al diseño de políticas macroeconómicas del gobierno. El gobierno centró, desde que asumió el poder en medio de una pandemia, 2 estrategias. La primera, alianza público-privada, tú recuerdas perfectamente, y la segunda, los fideicomisos. Pues como yo tengo una visión social, yo hubiese actuado en una dirección contraria. Si la esencia fundamental era procurar recursos, el gobierno dominicano tiene en sus ojos, en su cara, la posibilidad de generar esos recursos. Y eso que el gobierno, como el gobierno realiza su gestión, no estaba en su plan de gobierno independientemente de los temas externos que encontró, una pandemia, una guerra. ¿Ustedes no lo sabían eso cuando llevaron a la Luis Abinader a la presidencia? No, lo que pasa es que las opciones en materia económica que se han presentado bajo el sobresalto de una crisis internacional y un COVID, evidentemente condujeron al gobierno a tocar puertas. Ahora, para las finanzas públicas, esas acciones son gravosas. Yo te decía que yo prefiero 1000 veces reducir los niveles de evasión fiscal. El año pasado, ¿tú sabes cuánto fue el nivel de evasión? 61%. Y yo hubiese preferido un gobierno que eficientiza el recaudo, por un lado, pero que en segundo lugar se siente con los sectores que se han beneficiado de la política de exención fiscal en los últimos 20 años y le diga, mira, no es posible que en la República Dominicana, en la actual coyuntura, el 5% del PIB represente las exenciones. Eso es más que el sector educativo. Fíjate que yo no hago las críticas, yo hago las propuestas del lugar. Y frente a eso, tiene mucho que ver con lo que yo he llamado el dominio conservador de las políticas del gobierno. Pienso que este es un gobierno que en un partido como el nuestro, que es diverso, donde hay de todo, como siempre ha pasado, porque el viejo PRD y sus gobiernos tenían de todo, y qué bueno que eso pase, porque es un partido policlasista, pero en materia de política económica, el gobierno ha sido de una tendencia conservadora. Y que sobre todas las cosas, mucha gente que se generó múltiples expectativas respecto de una política que le llegara a los bolsillos y le tocara el estómago, la gente ha tenido que reconocer que hay dificultades. Bien, doctor, el 1 de octubre, su partido, Partido Revolucionario Moderno, va a realizar un proceso para elegir su candidato presidencial. Independientemente de la coyuntura en el que usted se presenta, tiene que entender que varios precandidatos van a participar de este proceso y que uno de ellos es el presidente de la República, persona que hoy gestiona su país, su presidente de su partido, claro, y compite contra ustedes. El hecho de ¿qué acciones tomará Guido Gómez en este momento, este mes, para convencer a esos que participen de este proceso a que voten por Guido Gómez? ¿Y qué proyecciones usted tiene hacia ese proceso? Mira, en primer lugar, la base del partido es una base que históricamente ha sabido penalizar con quien no se siente conforme. Cuando Guzmán era presidente y pretendió a Magluta, ganó Jorge Blanco. Cuando Jorge Blanco era presidente y pretendió a Peña, ganó Jacobo. El que daba los empleos era Fello y ganó Hipólito. Y Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito. O sea, hay una plena conciencia de que cuando la gente en el partido no está satisfecha con un sinnúmero de cosas, reacciona. Además, los precedentes internos del punto de vista organizacional en el partido no han sido tan democráticos como nosotros le dijimos a la sociedad. Mira por qué. Nos fuimos del viejo partido porque no había democracia, ¿de verdad? Ahora, ¿el proceso de elegir las autoridades del partido fue democrático? No. Votaron 1.200 personas cuando la cuantía de miembros del partido en el padrón era 1,8 millones.
¿Los mecanismos de elección en la nueva dirección del partido fueron democráticos? No, impusieron a 2 personas y sacaron a los otros por el dedo. ¿El mecanismo para elegir los diputados, senadores y alcaldes es democrático? No. Pero usted está dentro de ese proceso, adentro. No, en el caso de lo presidencial y de los regidores, va a ser voto universal, directo y secreto. Pero los otros mecanismos no fueron. Además, Universal es que cualquier... no, universal es universal, directo y secreto con padrón cerrado. Es decir, que todo el que aparezca en el padrón puede votar. ¿Usted está de acuerdo con ese proceso? Sí, sí, sí. ¿Con ese proceso de selección? Sí, estoy de acuerdo. Yo hubiese preferido que fuera abierta, pero tengo que reconocer de que las 2 experiencias en el partido han sido voto universal, directo y secreto con padrón cerrado. Pero yo te voy a... ¿Cuántos dominicanos están hábiles para participar en ese De proceso? conformidad con el informe que hace la Comisión Nacional Electoral Interna, ellos dijeron que el padrón tiene 3 millones de personas. Pero yo, por ejemplo, adiciono un componente. El partido no quiere que se convencione para lo presidencial en el exterior. Y emiten una resolución diciendo se puede convencionar para los diputados de ultramar, pero no se emite una resolución para el voto a lo presidencial en el ¿Y exterior. a qué se debe eso? Porque no es un voto manipulable. El que está en Washington Heights no está sujeto a un chicharrón de pollo, una cerveza o una tarjetica. ¿Se divide el PRM después con ese grupo de dominicanos que están participando de las precandidaturas a la presidencia? ¿Se divide el PRM después de este proceso? No, hombre. Mira, yo creo que hay mucha gente, legítimamente. ¿O ese grupo de precandidatos, sea quien sea que lo logre, se compacta hacia el 2024? Lo que pasa, Michelle, es que mucha gente, legítimamente, nos evalúa a nosotros como en el viejo partido. Las refriegas de Jacobo contra Jorge Blanco. Bueno, pero usted mismo está haciendo referencia a las bases de que construyeron su partido que tradicionalmente no reelegían cuando perdió Guzmán, cuando perdió... Entonces ustedes mismos lo hacen. Sí, lo que pasa es que esa era una generación diferente a la nuestra. La que fue testigo de primera línea de ese proceso tenía una mayor vocación fratricida. En el caso específico de la experiencia reciente, en las últimas 2 competencias en el partido, los resultados han sido favorables a Luis y no hemos tenido ningún tipo de problema. Yo quiero reiterar que esta es una competencia política normal, donde la gente va a exhibir valores democráticos. La garantía es que se haga un proceso transparente, donde el uso de los recursos públicos no sea la regla, porque mira, nosotros no estamos... ¿Este es un gobierno transparente? Yo pienso que el gobierno tiene manifestaciones donde hay funcionarios que el común denominador ha sido la decencia. Yo creo que lo que ha hecho Miriam Germán Brito es una señal, no solo de que hay un ente persecutor que es transparente, sino que, debo decir, con toda responsabilidad, que significa una ruptura con las viejas formas de hacer la política. Ella no es una activista política, ella es una persona con méritos sobrados. Pero en el caso específico de la competencia que se avecina el 1 de octubre, eso es un esfuerzo democrático, plural, participativo, donde cada quien expone sus ideas. ¿Va a ser dirigido por la Junta Central? Sí, supervisado por la Junta Central. ¿Por la Junta Central Electoral? Sí, va a ser supervisado. Bien, en lo que tiene que ver con el proceso nacional, Guido Gómez Mazara, que es abogado y que conoce bien todo lo que son las leyes electorales de nuestro país, ¿se siente cómodo con la Junta Central Electoral y con su composición? Mira, el presidente de la Junta Central Electoral es mi amigo y varios miembros hemos tenido relaciones de carácter académico e institucional. Por ejemplo, él y yo impartíamos docencia en la misma universidad, yo tengo una muy buena referencia de él. Y en el caso específico, desde el punto de vista personal, él fue aquel presidente del Tribunal Superior Electoral que dio una sentencia favorable a mí y hasta lo despojaron de su escolta en la calle. O sea, yo tengo una referencia y respeto por su conducta. Y de los otros miembros también. No me ha gustado, en el caso específico, las dificultades que ha tenido la Junta como ente para poner en control a los partidos políticos que no han respetado disposiciones emanadas del reglamento. Las campañas, por ejemplo, a destiempo. Y en ese mismo orden yo no encuentro justificación para que no se vote en el exterior. Pero yo reconozco que son personas decentes. En el caso de usted, que siempre es objetivo y siempre ha dicho las cosas, aunque le perjudiquen como piensa de todo el mundo y de cada caso, usted también nos dice siempre, los países van cambiando y la gente piensa diferente, se dan algunos acontecimientos históricos que cambian las cosas. Si hoy le preguntamos al doctor Guido Gómez Mazara con su experiencia política y lo que ha visto, ¿cómo ve el sistema de partido? La semana pasada vimos una alianza
entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que en lo personal no pensé que iba a ocurrir con esas figuras ahí. Pero yo siempre lo dije, siempre lo dije. Perfecto. ¿Qué tanto, cómo ve la recomposición en el futuro? ¿El PRM gana con quien sea? Mira, en primer lugar, el PRM como partido político, yo he dicho una frase y la repito, aquí no es cambiar de caballo con un nuevo jinete, básicamente por lo siguiente, porque hay sectores que se han sentido excluidos de la gestión, que actuarían con mucho entusiasmo si hay una propuesta diferente. En primer lugar. En segundo lugar, el caso de las políticas de alianza. No podemos poner guapos porque la oposición haga un esfuerzo de compactación en procura de una mayoría electoral. Si se le ha olvidado a algunos, nosotros ganamos en una alianza con la Fuerza del Pueblo en el 20. Esa es la verdad. Ahora, es evidente que nosotros como partido político, frente a las propuestas del 2024, corremos un riesgo. Y es el siguiente. Si no somos capaces de entender que esas fuerzas unificadas hacen el torneo electoral del 24 competitivo y nos cruzamos de brazos y en un gesto de narcisismo electoral creemos que tenemos todas las posibilidades de ganar, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque las elecciones del año 20 solo participaron el 45% de los electores. Nosotros tuvimos un 52% de una minoría electoral. Claro está, estaba el factor COVID. Entonces, en esa dirección, yo pienso que los procesos pendientes tienen que hacerse con el nivel de transparencia suficiente, porque en la jurisprudencia del viejo partido existen tres cosas que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar. Jorge Blanco contra Magluta. Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. Y una puñalada trapera. Atoy de Camps, en el 2004. Misión cumplida. Y otra puñalada trapera. Y en el 2012, Miguel Vargas nunca se subió a la patana, otra puñalada trapera. Es decir, cuando nosotros somos capaces... Eso fue la convención de... Sí, nosotros somos... Pero hablo de tres precedentes, una jurisprudencia que está lamentablemente en el ADN... precedente PRDista. Sí, pero está en el ADN del PRM. El PRM es un PRD con nuevas siglas. Es lo mismo, o sea, la gente cambia de casa pero no de mañas. El 90% del tiempo político, del 99.9% de los PRMistas en el PRD... tan elemental como eso. Entonces, en el partido hay que crear conciencia de una armonía indispensable, de una competencia con los niveles de respeto a la otra parte y que sobre todas las cosas nadie entienda que tiene licencia para atropellar al otro. Y a partir de ahí, una armonía elemental entre todos los actores del proceso. En este proceso hacia el 2024 y ya pasada la convención, cuando usted analiza los acuerdos de los otros partidos y hoy inclusive uno ve las declaraciones del presidente Leonel Fernández luego de firmar el acuerdo y todavía dice, tú entiendes que no estuvo presente y ve su posición y dice, pero él no está muy conforme con esto, el otro no, el Danilo Medina no fue al acuerdo, pero los otros están felices de ver todo eso. El cambio de tener que aceptar eso. Se han dado acuerdos políticos entre precandidatos de un partido. ¿Estaría Guido Gómez dispuesto a decir, vamos a hacer un acuerdo antes de la convención y estamos dispuestos a que el que quede en primer lugar los otros lo van a apoyar, y el que quede en el otro vamos a tener esto, un acuerdo político de carácter porque aquí los acuerdos son de escrito, yo hablo con carácter de realizar propuestas y cambios en la gestión pública? En el caso mío, yo no tengo que firmar ningún papel. La gente me conoce. Yo tengo valores democráticos y lo defiendo. Y hago un esfuerzo todos los días por la defensa de Pero los otros estarían dispuestos a hacer eso con usted. Porque usted podría ser el ganador del proceso. Pero en el caso mío no hay ningún tipo de perturbación, te lo digo de verdad. Quienes me conocen en el partido saben que yo soy un político que llega hasta el final. Que yo no ando con tratativas ni ando negociando espacios administrativos en el Estado. El primero que lo sabe es el presidente de la República. Que digo y repito que en el tramo de esta gestión yo no tenía ningún interés de ser funcionario público. Y no o sea que usted no es funcionario porque usted no ha querido, ¿se lo han ofrecido? Sí. Pero además yo di una explicación y fue pública. Yo dije que no era elegante yo ocupar una posición en el tren gubernamental si yo llevaba los casos
en la justicia de Jean Alain, de Cáceres y de Gonzalo. Eso no era elegante. Además, la única forma de uno contribuir con la victoria no es solo desde el punto de vista de la gestión gubernamental. Y hay un denominador común en el que para ser un precandidato con posibilidad de ganar la convención, no estar en la gestión pública, no ejercer una función. ¿Y Luis ocupó alguna función? No, pero en este caso, si usted coge, por ejemplo, dice Guido Gómez, Ramón Alburquerque, no están realizando una función pública y son precandidatos de ese partido. Creo que hay una señora que se ha dicho que se inscribió, pero que sí tiene una posición en algún ministerio o algo, pero vemos que los otros con posibilidades y que suenan como que quieren ser en el futuro presidente de la República Dominicana, lo que han hecho es retroceder y apoyar al presidente. Mira, en Michelle, esta parte. Aquí la gente confunde presupuesto con liderazgo, que son dos cosas diferentes. Que aquí la gente confunde presupuesto con liderazgo. Un modelo clientelista le genera la sensación y la pérdida de perspectivas a muchos de que porque tiene un presupuesto puede ser líder. Pero que no se lo quitan. Cuando te desconectan el presupuesto, tú te disuelves. Experiencia hay por miles en el país. Yo lo que creo es que hay mucha gente en mi partido que legítimamente tiene el derecho a aspirar, pero están confundiendo presupuesto con liderazgo. Mira por qué. Porque en la época de la posverdad hay mucha gente que anda seducida por el criterio de que lo propagandístico puro y simple te conduce a ganar elecciones. Y eso no es así. Mira, las encuestas no votan, los views no votan, los Twitter no votan. ¿Quién vota? La gente. Te doy ejemplos. Xavier Milei en Argentina no aparecía en las encuestas. ¿Qué pasó? Resultados. El país lo conoce perfectamente. A Pedro Sánchez le declararon su muerte política, diciendo que el PP iba a ganar 178 escaños. No fue verdad. Te doy ejemplos recientes. En Guatemala, el presidente electo nunca apareció en las encuestas. Repito, el poder de los medios de comunicación tiene como objetivo fundamental imponerle a los otros lo que ellos quieren. El desafío es que la gente elija quien entienda. Entonces, por eso mucha gente está confundiendo presupuesto con liderazgo, pero no hay problema, que lo haga. La sociedad siempre es muy inteligente y le da respuesta a esas personas. Conversábamos en programas anteriores, usted siempre ha dicho, no, es que la política se puede todo, hay mucha gente que tiene que tener su principio, pero la política te conduce a tener cierta actitud, cierto comportamiento y hasta cierto tipo de presentar ciertas declaraciones con respecto a ciertos temas, posiciones. ¿Cómo usted se siente con evaluar sobre todo sus compañeros de partido con el tiempo? Gente que hoy tienen que variar sus posiciones con respecto a cómo pensaban anteriormente, posiciones con respecto, por ejemplo, a la sociedad civil, a la reelección, a posiciones fuertes que tiene gente y que hoy tú la ves que han variado esa posición. ¿Eso es política? No. ¿Eso es intereses? No, eso es inconsistencia. Yo quiero decir que yo siempre quiero ver esos fenómenos para pedirle a Dios no terminar como ellos. Porque yo no estoy diciendo que los seres humanos no tenemos derecho a transformarnos en términos de ideas. Yo lo que estoy diciendo es que la sociedad, cuando ve esas transformaciones tan abruptas, necesita una explicación. Por ejemplo, el siglo XXI, el clip es la forma de medir la coherencia de la gente. El hoy presidente de la República, el compañero Abinader, habló en contra de la reelección. Ahí están los videos. Pero de la reelección que no le tocaba, modificando la Constitución. Es que la reelección no es un valor de conformidad con los preceptos constitucionales, es un criterio que tiene el ciudadano. Ok, te compré esa. El presidente de la República, siendo candidato, quería un debate. Y en las internas se le pidió un debate a Hipólito. ¿Y usted se atreve a un debate con el candidato, con el presidente de la República? ¿Sabe que hablar en primera persona nunca es elegante? Pero claro, yo estoy deseoso. Yo te voy a mandar a ti todos los Twitter que él subió pidiendo debate. A Hipólito, a Gonzalo, a Danilo. Y no es que los estrategas dicen que no se pelea con los más chiquitos. Mira, esa concepción
de pensarse superior, fue una tragedia hasta para mi líder, el doctor Peña-Gómez. ¿Tú recuerdas que subestimaba a Leonel? ¿Usted cree que pero también usted habla de un debate para una precandidatura de un partido o llegar a un debate ya en una candidatura? No, pero en el Partido Republicano y en el Demócrata se hace debates internos. Pero eso es allá con ojo azul y inglés. Pero yo pensaba que esta sociedad y un partido moderno tenía que emular esas prácticas, no negarlas. Yo pensaba eso, porque ese era el criterio del hoy presidente de la República. Él decía que había que hacer un debate. En las internas y después. Es el deseo de que uno sea coherente siempre. Por ejemplo, yo recuerdo la carrera que hizo la doctora Milagros Ortiz Bosch en contra de la reelección. ¿A ti se te olvidó que en el 2004 ella rompió con Hipólito Mejía por el tema de la reelección? Tiene que dar una explicación a la sociedad. ¿Hipólito Mejía le tocaba constitucionalmente la reelección o tuvo que modificar la Constitución? No, él modificó la Constitución. Pero yo siempre, por ejemplo, he creído en el modelo norteamericano, hace 20 años. Cuando ellos, los antirreeleccionistas, me acababan, yo decía, o sea, ¿usted está de acuerdo con este modelo? Totalmente, total. Es que yo no estoy en contra del modelo norteamericano, yo lo favorezco. Yo lo que estoy es a favor de que la gente cuando diga una cosa y cambie, la sostenga. Porque ese es el caldo de cultivo de la incredulidad que tienen los ciudadanos respecto de los políticos. En Estados Unidos hubo un político... Y ese partido ha sabido, con el caso suyo, le recalca mucho, le achaca mucho sus cambios el que usted se presente y que no participe del gobierno, que haga oposición dentro de su partido, o ¿lo han dejado el claro o usted tiene gente que han entendido su proceso? Los tiempos de poder generan una pérdida de perspectiva, pero lo mejor que le puede pasar a cualquier partido en el gobierno fuera de él es la democracia interna. Yo te decía que en Estados Unidos, dos políticos con sus inconsistencias establecieron el réquiem en paz de su carrera. Un político que dijo, read my lips, no more taxes. Lean mis labios, no más impuestos. Y Clinton solo hizo campaña recordándole eso, lo derrotó electoralmente. Dan Quayle era el político conservador de mayor éxito, senador por el estado de Indiana, vicepresidente con Bush padre, y fue a una escuela y escribió incorrectamente potato. Se liquidó. Porque la sociedad tiene plena conciencia de que los políticos no podemos tener licencia siempre para decir una cosa hoy y mañana otra. Este programa va a quedar como precedente de lo que voy a decir. Nosotros ganamos las elecciones porque convencimos a la sociedad de que éramos diferentes. Era el cambio. Hay gente que en este proceso cree que sumarlo todo no va a generar un nivel de observación crítico en gente que votó por nosotros hace casi 4 años, cuando en esta lógica de la sumatoria vengan mansos y cimarrones, la misma sociedad que criticó al PLD y que nos aplaudió a nosotros porque éramos diferentes, nos va a penalizar. Verbigracia, el sector insignificante de esa diminuta organización hoy PRD, que disiente de Miguel Vargas, ¿verdad? Y que en el interés de tener el control del partido, el gobierno se mostró muy dispendioso respecto de ellos, va a cerrar fila en el PRM. Y yo lo voy a esperar en la bajadita y te voy a pedir este programa. Ser diferente no es un eslogan de campaña. Representar el cambio no es un discurso, es una actitud. Entonces, si la sociedad votó por nosotros porque no nos asociábamos a ellos, ¿por qué tenemos que asociarnos a esa gente? ¿Por qué? Por eso, el vivir cambiando de discurso siempre termina siendo penalizado por los electores. Usted lo que está diciendo como ejemplo es que, por ejemplo, el grupo de Fiquito, Mariña y toda esa gente que son disidentes dentro del PRD se van a inscribir en el PRM. Están operando hace rato con el PRM. Yo estoy esperando que lo oficialicen. Pero a Luis Abinader y a Hipólito Mejía y a nosotros se le olvidó que quienes firmaron el acta de expulsión de ellos fueron esa gente. Que iban al Tribunal Superior Electoral y se burlaban de nosotros porque tenían un amarre político. Yo no sé si ser político es una licencia para ser un sinvergüenza, pero yo no quiero ser eso. Bien. Decía un precandidato presidencial que se confunde presupuesto con liderazgo. En el caso de los recursos, definitivamente en la política los recursos, sobre todo de campaña, son importantísimos. Hoy vi que inclusive luego de que en esta semana se
se fuera Donald Trump al pagar a su fianza en su cárcel, salió y le llegaron más de 10 millones de dólares de aportes de campaña a su candidatura. Doctor, los recursos de campaña, los recursos que se deben de utilizar, ¿de dónde piensa Guido Gómez conseguirlos y cuál es su posición con lo difícil que está conseguir los recursos de campaña con los sectores oscuros de nuestro país, sobre todo los temas de narcotráfico, corrupción, juego de azar, compromisos políticos, digamos, que no son bien vistos para eso y que cuando usted gana las elecciones con eso, de una forma u otra, tiene que cumplir? ¿Cuál es su posición con respecto a cómo conseguir sus recursos? Hago la comparación. En Estados Unidos hay techos de aporte. Lo que se ha generado en el sistema político norteamericano es algo que se llama el PAC. Entonces uno le puede Political Action Committee. Un chin de dinero de droga a uno que vende en una esquina es permitido allá. No, a ellos le ponen techo a la contribución. En el caso específico de la República Dominicana, como conciencia crítica, lo hago. Los partidos políticos en el país no pueden seguir siendo fuente de descreimiento para la colectividad, porque la fuerza del dinero sucio, cuando ingresa a las campañas electorales, lo hace con dos objetivos: procurar protección, en primer lugar, y contribuir a una victoria que al final de la jornada termina hipotecándose a esos sectores. ¿Qué yo creo? En el caso específico mío, yo tengo plena conciencia de cómo el Partido Revolucionario Moderno ha sido estremecido porque figuras electas de mi partido, como en otros partidos, procesos tanto en República Dominicana como fuera de aquí, han demostrado que el origen de ese dinero es sucio. Y si las élites de los partidos hacen un ejercicio de hipocresía público, todos ellos sabían ese dinero. Porque no es verdad que mi partido no sabía del diputado de Santiago. No es verdad. Y decirlo públicamente es un acto de hipocresía. Si hubiese sido una persona vinculada conmigo, me lo publican en todos los periódicos. ¿No es una práctica nacional? No, pero está mal, está incorrecta. Digo, de todo el sistema. Pero está mal y está incorrecta. ¿Y de dónde que debe venir el dinero? ¿Cómo llegar? ¿Cómo competir? Bueno, en el caso mío, yo necesito poco dinero para hacer campaña electoral, pero poquísimo dinero. Yo te voy a decir por dos razones. La primera, yo tengo sobre 25 años construyendo lazos y vínculos en todo el territorio nacional con dirigentes del partido. Pero en segundo lugar... ¿Y esa gente van ahí a supervisarle una mesa el día de las elecciones, atento a que, o si usted mandarle los 2,000 pesos de la dieta o de la logística? Mira, cuando un dirigente político o un aspirante conecta con el corazón de la gente va. Yo fui responsable usted en esa... Está muy romántico con eso. No, usted sabe lo importante que es la logística. Yo lo que estoy consciente es que cuando la fuerza de la logística se establece como regla fundamental de hacer la política, el producto político se degrada. ¿De dónde hay que conseguir los fondos sanos para la política? De mucha gente. En el caso como es el de usted, que hoy no maneja los fondos del partido, ni maneja los fondos tiene que buscar fondos para poder llegar a una candidatura. En este país hay una cantidad. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un grupo de amigos del colegio, se graduaron conmigo, o de la universidad, que me han dicho en múltiples ocasiones, vamos a ayudarte. Yo les dije, tranquilo, yo les aviso. Tranquilo, yo les aviso. En el caso específico mío, te puedo decir que yo voy a competir a un proceso donde el dinero va a ser un factor determinante. Si otros quieren actuar en esa dirección, ¿no va a ser determinante? No, para nada. Si hubiese sido por el dinero, el presidente fuera Gonzalo, no Luis Abinader. Yo me llevo de eso. Si hubiese sido por el dinero, el líder histórico del partido no fuera el doctor José Francisco Peña Gómez. Si hubiese sido por el dinero, a lo mejor un Vicini fuera presidente. No ha sido. Entonces, esa es la realidad. Una cosa es el dinero para financiar las actividades partidarias y otra es que la gente se suba en la cresta del dinero creyendo que eso da legitimidad. Yo nunca he visto a un político que por tener recursos pase por el frente de una librería, compre 40 libros y automáticamente se le inserten en la cabeza. Por eso tú ves que hay gente que es estimulada por el dinero, pero a la hora de hacer el gran debate no tiene las herramientas y no puede ir. Entonces, la política es para los políticos. Y el hecho de que el sistema de financiamiento de los partidos políticos haya hecho metástasis, donde mucha gente sabe que el dinero sucio ha llegado, ha provocado tener más cuidado. Y en la parte del votante, no tenemos mucho tiempo, pero esa parte me interesa.
y la gente te lo pregunta todos los días. Aquí sabemos y se decía no, porque la clase media se cambió y buscó un cambio y votó por el Partido Revolucionario Moderno, buscando se combata la corrupción y todo esto. Y esos votos se rodaron y fueron con lo que ganó el PRM. Pero eso no fue dinero, eso fue indignación. Sí, pero vamos ahora al proceso que vamos. El 80% de los votantes son gente que ya nos dimos cuenta que no le importan esos cambios, el tema de lo que le importa es su bienestar, si va a estar mejor, si va a conseguir un empleo, si le va a bajar la comida y todo eso. Esa parte que tiene que ver con ese uso del dinero, de lo que es el clientelismo en la parte política, ¿cómo usted la ve? Michelle, te cogen el dinero y te votan en contra. Te voy a hacer un resumen. A Balaguer le cogemos la fundita y no somos reformistas. Uno. El José Michelén era jefe de INEPRE cuando PL 480 y Jorge Blanco dio queso, leche, dio de todo y perdió el poder. Leonel dijo, prefiero pagar antes que matar con el PM y perdió las elecciones. Hipólito Mejía decía que tenía una carta debajo de la manga, nunca salió la carta. Danilo Medina creyó que haciendo lo que hizo en las internas y poniendo a Gonzalo iba a ganar y perdió. Eso no es así. El criterio establecido en algunos de que la fuerza del dinero es igual a la victoria están equivocados. Y se seguirán equivocando. Hay que tener talento, carisma, condiciones, formación, preparación, atractivo, conectar con la gente, discurso. Porque aquí tú tienes políticos que quieren ser presidente de la República porque 3 grupos económicos le dan cuarto y no tienen una idea sobre nada. Piensan con faltas ortográficas. Entonces, la política, como toda actividad humana, requiere un nivel de perfeccionamiento y capacidad. Entonces, yo apuesto a eso en mi partido. Bien, la parte final le iba a pedir un mensaje dirigido a los que voten en el Partido Revolucionario Moderno en el proceso del 1 de octubre para elegir su candidato presidencial. Pero vamos a hacerlo diferente, vamos a cambiar. Si Guido Gómez logra la candidatura del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué le ofrece al pueblo dominicano? ¿Qué le gustaría lograr de su país en ese periodo 2024-2028 siendo presidente de la República? Yo pienso que una gestión presidencial nuestra va a estar encauzada para incluir los sectores históricamente excluidos y hacer una mejor distribución de las riquezas nacionales, donde el valor fundamental para el éxito de la gente sea el mérito, no la conexión política, no la protección, pero fundamentalmente hacer un partido que desde el gobierno establezca de una vez y para siempre que la República Dominicana puede seguir siendo un país rico, lleno de gente pobre. Bien, doctor, gracias. Gracias a usted. Doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.